gestión de tiempos o cronograma y gestión de lo que es costos. Ok. Aquí nos habíamos quedado, no sé si lo recuerdan, voy a ampliar esto, me confirman por favor si tienen recepción de video y de audio. Sí, licenciado. Ok, listo, listo, muchas gracias. Ok, vean entonces, el otro día hablábamos de la importancia de lo que era la RBS, la estructura de desglose de riesgos, y llegábamos a la conclusión en la cual, bueno, esa categorización, esa clasificación de los diferentes niveles, pues nos iba a ayudar pues, propiamente a hacer una mejor identificación y que lógicamente también luego vamos a ver cómo nosotros a partir de esa clasificación hay conectabilidad, hay manejabilidad que pudiésemos nosotros tomar en consideración para tales efectos. Ok, vamos a dar así un pequeño vistazo en relación a lo que es cada uno de los niveles. Solo permítanme utilizar lo que es el apuntador para obtener una referencia de a dónde estoy haciendo el énfasis. Ok, bien. Ok, vean, tenemos en este caso cuatro niveles. Ok, hay cualquier cantidad de riesgos técnicos que ustedes deben de considerar propiamente en el análisis de riesgos. Ahora bien, vea todo lo que está relacionado con un riesgo técnico. Definición del alcance, bueno, definitivamente ya hemos venido viendo y no solo en esta clase, sino que, por ejemplo, en auditoría también recientemente hablábamos en relación también a lo que es la definición de los requisitos y cómo esto puede impactar propiamente en que una actividad, en que una fase, en lo que un entregable, un paquete de trabajo se puede haber retrasado, por ejemplo. Entonces, una mala definición de requisitos ya sabemos cuál es el impacto que tiene. Entonces, lo ideal es tomar las precauciones del caso, como decíamos el otro día, ser proactivo, es decir, adelantarnos a los hechos, a los eventos, y que de esa manera nosotros podemos hacer ciertas priorizaciones. Si vemos, por ejemplo, este 1.3, estimaciones, supuestos y restricciones, y de más a decirlo, pero si nosotros tenemos problemas en estimaciones, ya sea de tiempos o de costos, impacto vamos a tener, ¿ok? Hablando no solo, a ver si me ayudan a silenciar micrófonos, estimados. Vamos a tener cualquier cantidad de percances, pues propiamente. Ahora, ¿qué decir de los procesos técnicos, de poder comprender los flujos de los diferentes procesos de negocio? Vamos a ver, permítanme, vamos a ver. Ilse, buenas tardes, Ilse, ¿cómo está? Buenas tardes, Liz. Si me ayuda, estimada, bueno, yo lo puedo cancelar de acá, pero lo mencioné y no. Ok, gracias. Ok, bien. En cuanto a tecnología, ya sabemos que allí, bueno, lógicamente los riesgos técnicos toman lugar también por efectos de lo que viene a ser temas de compatibilidad, temas de integración tecnológica, la misma complejidad dentro de lo que vienen a ser, por ejemplo, nuevas tendencias tecnológicas que quizás estamos tratando de implementar en nuestros proyectos, la capacidad, la misma capacidad técnica que debe de tener el recurso humano, bueno, eso lo hemos venido hablando, ¿ok? Vean. 1.6 toma en consideración lo que son interfaces técnicas. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que en cada uno de estas categorizaciones del nivel 2 de la RBS, nosotros podamos, ok, ver cualquier cantidad de impases que pueden llegar a surgir en las diferentes fases, en las diferentes actividades. Si vemos los riesgos de gestión que están considerados dentro de la RBS, vea, riesgos de gestión a nivel de lo que es dirección de proyectos. ¿De qué estamos hablando propiamente acá? De que se pueda tener o no una metodología, si se tiene una metodología, cuál es la forma en la que se está implementando, de poder conocer, ok, esa cultura organizacional, porque recuerden que cuando hablábamos de cultura organizacional implicaba, y ese tema también de la metodología, conocer cómo lo hace la organización para ver si se puede homologar algo en relación a la buena práctica, para que el cambio pues no sea tan impactante y que en definitiva podamos valorar si lo que se está haciendo es adecuado o no. Ok. Si ustedes ven, riesgo de gestión 2.2, dirección del programa, dirección del portafolio. Ok, entonces esto es interesante también por, digámoslo, por la magnitud, por el espectro o por la cantidad, mejor dicho, de proyectos que hay dentro de un programa, cuántos programas hay en el portafolio. Recordemos que si nos remontamos a aquel slide en donde veíamos la pirámide, ¿ok?
en la cual veíamos que la estrategia, que era la punta de la pirámide, ya en lo más alto, en la cúspide, encontrábamos, ok, toda esta categorización. Entonces, poder hacer un manejo, ok, sumamente eficiente de esto es bastante complejo también. Entonces, aquí es donde se toma en consideración también, por ejemplo, el actuar de la PMO. Entonces, considérelo así. Vea, gestión de las operaciones, bueno, es un riesgo de gestión definitivamente. Recuerde que el punto es que nosotros un proyecto, entre más nosotros conozcamos los procesos, las operaciones, definitivamente todo lo que está relacionado pues va a tener una mejor concepción, una mejor comprensión y a partir de eso un mejor análisis, una mejor implementación consecuentemente. Riesgos de gestión, ojo, riesgos de gestión en cuanto a la dotación de recursos. ¿Qué implica esto? Todo lo relacionado con el financiamiento, todo lo relacionado con equipos, todo lo relacionado con personal, equipos de trabajo, ¿ok? Consumibles, logística. Entonces, cualquier cantidad de situaciones que puedan estar relacionadas con este tipo de riesgos van a ir ahí. Comunicación, bueno, recuerden, si hablamos de gestión, la comunicación se gestiona también, entonces ahí podemos tener también complicaciones en definitiva. Ya, bueno, habrá lugar para que podamos ver el cálculo de las comunicaciones y todo eso. Bien, riesgo comercial. Vea, vamos a mover esto. En cuanto a riesgos comerciales, vean términos y condiciones contractuales. Aquí también vamos a correlacionar lo que viene a ser un área de conocimiento de lo que es gestión de las adquisiciones, que es parte de este tercer parcial. Entonces, ojo, hay cualquier cantidad de situaciones de orden contractual que pueden ser una complicación para el proyecto y lo único que pueden ocasionar es un impacto en las finanzas del proyecto, propiamente en la parte económica, entonces hay que cuidarlo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través de una RBS, teniendo muy claro el análisis de riesgos que debemos hacer, apuntando hacia todos los puntos críticos del proyecto. Vean, riesgo comercial en cuanto a lo que es el 3.2, la contratación interna. Bueno, esto porque no podemos desconocer que, bueno, el mercado laboral, ok, es exigente y no solo eso, sino que también es competitivo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también por efectos de la contratación interna en relación a lo que nosotros vamos a poder ofrecer como condiciones de trabajo. Vean, el 3.3, proveedores y vendedores. Bueno, esto es sumamente relevante también porque es un tema comercial. Y aquí va a tener que entrar en juego lo que es el poder de negociación. Recuerde que el trato entre proveedores, vendedores, ¿ok? Es algo que usted tiene que cuidar. Y algo que usted debe de tener muy en claro también es ese poder de negociación que usted tiene. Recuerde que usted como cliente es el dueño de la plata y es usted quién va a poder definitivamente exigir condiciones en determinado momento en una negociación. Ok, subcontratos. Ahora, esto es un riesgo comercial también. Voy a poner en contexto. Muchas veces ustedes van a encontrar que una empresa, voy a poner el caso de este local. Ok, todos conocen lo que es centro cívico, por ejemplo. Por conocimiento de causa, ok, la empresa que ganó una licitación para efectos de lo que era centro de datos, ok, definitivamente no tenía todo el potencial de inicio para poder ser un oferente. Pero ¿qué pasó? Porque hablando de lo que es el centro de datos, por ejemplo, recuerden ustedes que hay todo un tema de estándar, perforaciones, canalización, ¿ok? Espesor de lo que son las perforaciones, un montón de situaciones propias del estándar. Ahora bien, la empresa que lo realiza, ¿ok? Netamente no era que se especializaba en todos los ámbitos a nivel de centros de datos, ¿ok? A nivel de la parte gris, por ejemplo, en cuanto a la obra civil y todo lo que implicaba. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vean, este 3.4 es muy real en el sentido de que una empresa puede subcontratar servicios a efecto de poder presentarse a una licitación, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, si yo solo proveo servicios de tecnología, pero no tengo el equipo de perforación, yo subcontrato y prácticamente establezco una especie de consorcio, ok, una alianza estratégica propiamente en la cual yo subcontrato a otra empresa que
va a poder permitirme evacuar todos los requerimientos que pueda llegar a tener X proyecto. No sé si me explico con esto. Sí, Lee. ¿Sí? Ok. Entonces es algo muy real. O sea, una empresa que va a participar vino, subcontrató a alguien, ¿ok? Ahora bien, algo tiene que tener muy en claro usted. Si usted es la empresa A, vamos a suponer que la empresa A es la principal, la que va a poner la cara, digámoslo, legalmente hablando, en el momento que se licita. ¿Ok? Y llámese que la B, la C y la D son empresas que yo voy a subcontratar como empresa A. Ahora bien, el trabajo que ellos hagan va a ser prácticamente mi responsabilidad ante la legalidad. ¿Sí? Entonces, usted podrá ajustar cuentas con ellos a lo interno, pero al final, un trabajo mal hecho de ellos es un trabajo mal hecho suyo. ¿Por qué? Porque usted los está subcontratando. Usted es la cara ante, ¿ok? La contratación, por así decirlo. Entonces, tenga mucho cuidado en eso. 3.5, estabilidad de los clientes propiamente. Bueno, el otro día el compañero mencionaba el tema del riesgo reputacional, cómo nosotros vamos a poder cuidar propiamente nuestra cartera de clientes en relación a los servicios, a los productos que estemos prestando a partir de un proyecto que se ejecuta. Entonces, eso es algo que se tiene que cuidar. Asociaciones y empresas conjuntas. Bueno, aquí entra también más de lleno lo que son las sinergias de las cuales hablaba, en las cuales determinados proyectos se realizan, pero no, ojo, es que subcontratación es una cosa y asociaciones y empresas conjuntas es otra cosa, ¿sí? Entonces, recuerden que la subcontratación es prácticamente tener empresas adeptas de las cuales yo soy el responsable último. Y las asociaciones y empresas conjuntas, ¿qué implica? Que la representatividad y la responsabilidad es también conjunta. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Ahora, riesgos externos. Y aquí, bueno, todo hacia afuera. Vean, la legislación, los estamentos regulatorios, los reglamentos, las leyes, aquí tienen mucho que ver. Entonces, un cambio en una legislación puede impactar su proyecto. Claro que sí. El factor cambiario, ¿ok? Las tasas de cambio, dependiendo de cuál es la moneda con la que usted va a trabajar propiamente o con la cual usted vaya a generar muchas compras, también tiene mucho que ver. La tasa de cambio es algo sumamente relevante. Los sitios y las instalaciones, bueno, esto también es sumamente importante. Porque, bueno, no muchas veces la empresa tiene tanta salud, por ejemplo, económica como para contar con su propio local, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que usted tiene que gestionar. ¿Sí? Entonces, hablando en ese tema de los sitios, las instalaciones. Lo ambiental o a nivel de clima, por ejemplo, que vienen a ser riesgos de orden natural, bueno, definitivamente también tiene mucho que ver porque muchos eventos que van a ocurrir van a afectar sobre su proyecto. Bueno, a nosotros nos pasó una vez, voy a contar la experiencia, el mal clima no permitió que el producto que venía, ¿ok? Embarcado, y cuando hablo de producto estamos hablando de una infraestructura que venía por ahí, la empresa responsable de la proveeduría, el muelle de cabotaje, literal, lo cerraron y no pudo recibir el equipo. Ahora, ¿era problema nuestro? No, para nada. Nosotros teníamos una garantía bancaria que ejecutamos por la falta de entrega en tiempo y forma, habiendo ya hecho una primera prórroga. Entonces, usted tiene que respaldar todo con todo eso. Y ahorita que digo una garantía bancaria, es sumamente importante que usted considere esto, y lo vamos a hablar en la gestión de las adquisiciones. Cuando usted viene y va a adquirir, ¿sí? cierta infraestructura que viene a representar una gran inversión económica, lo ideal es que usted, dentro de los pliegos de licitación, los pliegos de condiciones, ¿ok? Las especificaciones técnicas o como quiera llamarlas, usted tiene que dejar un salvoconducto, por así decirlo, un salvaguardo que le permita, ¿ok? Sacar provecho en el sentido de que si el proveedor le llega a fallar, usted tiene el respaldo de poder ejecutar una garantía bancaria que la empresa proveedora tuvo que acreditar ante un ente financiero, ¿sí? Propiamente, para mostrarse competente de poder, ¿ok? Proveerle a usted el equipo que necesita. Entonces, ¿qué sucede? Si esa empresa proveedora no entregó el equipo en la hora y fecha pactada, usted ejecuta la garantía bancaria que generalmente oscila entre el 2 y el 4% de la totalidad de la compra. Entonces, véalo de esta manera. ¿Qué tal si usted tiene una compra de infraestructura que asciende
Vamos a ponerlo tentativo, los 5 millones, ¿ok? 5 milloncitos de lempiras, ¿ok? Pero ¿qué pasa si usted tiene una garantía bancaria del 4%? Ok, ¿qué sucede si la empresa no le dio su infraestructura el día pactado? No la acreditó en su almacén. ¿Cuánto representa? Pregunto, ¿cuánto representa ese 4% en 5 millones que implica la inversión? $200,000 lempiras. ¿Ok? 200.000 lempiras para nada despreciables que le van a servir a usted como, ¿ok? Un paliativo en los costos de su proyecto, ¿sí o no? Así es, Lick. ¿Ok? Y que es importante también. Recuerde, es un paliativo importante. Y no solo eso, sino que, recuerde, usted en su planificación, usted tiene holguras en tiempo y usted tiene también holguras en costo. Entonces, ¿eso qué implica? Que quizás dependiendo de la cantidad de días, no fue impactante para usted y se agendó de 200.000 lempiras para sumarlos a temas de contingencia dentro de su proyecto. Entonces, sí, no sé si lo habían pensado de esa manera. ¿Alguien ha conocido algún caso similar en el cual se ejecuta o se pide una garantía bancaria en un proceso de licitación? ¿No? Bueno, ok, pero bueno, aprendimos algo nuevo hoy. Entonces consideren siempre que cuando tienen inversiones sumamente fuertes, ese sea un requisito indispensable, porque véalo de esta manera, alguien que no sea capaz de poder acreditar, porque la garantía bancaria, ¿qué es lo que implica en este caso? Vamos a seguir con el ejemplo de los 5 millones. La compra es por 5 millones, pero para que usted pueda ser candidato elegible a ofertar, usted literal que tuvo que acreditar esos 200.000 lempiras en una garantía bancaria, en un ente financiero y acreditarla el día en lo que sería la apertura, por ejemplo, de las ofertas. Entonces, véalo así. Alguien que no puede acreditar una garantía bancaria por 200.000 lempiras, ¿usted cree que va a ser capaz de manejar una compra de 5 millones? ¿Ok? Hablando de un solo cliente, recuerde que una corporación o un proveedor maneja cualquier cantidad de millones. Entonces, ya con eso usted se da cuenta si el proveedor tiene la capacidad o no. Entonces, tómelo en consideración. Bien, competencia. Bueno, aquí esto es importante en cuanto a los riesgos externos por lo que representa esa voraz, digámoslo, valga el juego de palabras, competencia que existe en el entorno externo, en los mercados también, que eso podría también ser relacionado como un riesgo comercial, por ejemplo. 4.6, vean, lo normativo que tiene una correlación con lo legal, con las legislaciones, y esto también es factor de impacto propiamente. Pero cuando digo normativo, en este caso, hablando de alguna certificación en particular que exija, ¿sí? Y no sé si han visto últimamente, pero vaya, como se ha popularizado tanto el hecho de las transacciones en línea y todo eso, no sé si se han fijado, pero muchos de los servicios como tal hoy vienen respaldados y todas las empresas se jactan de decir estoy certificado en PCI DSS. ¿Alguien ha visto eso? No, Lick. ¿No? Ok, bueno, para los que son curiosos, las siglas son PCI DSS, que es una certificación para temas de transacciones electrónicas, ¿ok? Como tal, en las cuales hay de por medio una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito con pagos verificados con banda electrónica, con chip, ¿ok? Entonces, eso hace ver que es una empresa sumamente segura para poder transaccionar. Entonces, tómenlo en consideración como un pequeño tip ahí. Ok. Y bien, ya hicimos prácticamente un recuento de donde nos habíamos quedado. Bueno, y consumimos casi 20 minutos, ni modo, pero era necesario. Ahora bien, vamos a pasar, digámoslo, un poco más fugazmente por los slides que quedan. Y vamos a enfatizar algún par de elementos dentro de lo que es el mapa de procesos. Ok.
Importante, en el momento que hacemos una identificación de riesgos, bueno, el juicio de expertos, véalo que por excelencia es una de las herramientas que siempre van a existir dentro de las áreas de conocimiento. Y es que pregúntese usted, si alguien que ha participado en múltiples proyectos no le va a servir a usted al momento que hace el análisis, pues claro que sí. Recuerde que tiene cualquier cantidad de vivencias en proyectos que pueden ser de corte similar o incluso del mismo corte. Entonces, usted ya tiene, digámoslo, o parte con cierta ventaja, porque ese experto va a decir, ok, hay que tener cuidado con esto, con lo otro, porque puede potencializarse esta situación, este evento, y nos puede impactar de manera directa en el proyecto. Muchos elementos ahí. Ok, ahora en el momento que usted vaya a recopilar datos, porque usted lo que va a hacer es un análisis de riesgos, ok, muy completo. Entonces, vean, el brainstorming es una realidad también, que es ya en una traducción, la tormenta de ideas. ¿Sí? Que bueno, esto lo hemos aplicado en muchos otros entornos. Las listas de verificación, que no es más que un checklist propiamente, con todos los potenciales riesgos, pero vea, y aquí vamos a ser enfáticos, porque el otro día que poníamos en contexto y que yo les hice la pregunta de qué hubiese pasado si yo les pido un análisis de riesgo, literalmente, que muchos lo que me hubieran presentado era una lista de verificación. Es decir, cualquier cantidad de riesgos sin un orden lógico. Pero la lista de verificación definitivamente es una herramienta. Lógicamente, después usted tendrá que empezar a asociar cómo. Ok. Ahora, siempre vea, bueno, las entrevistas, además está decirlo, porque me permiten conocer de primera mano muchos elementos que quizás se puedan quedar por fuera. Vean, el análisis de datos. Ok. Ahora, aquí hay una situación sumamente importante. Vean, los análisis de causa raíz. Ok, el punto es, ok, no sé si han hablado o si han oído hablar de los diagramas de Ishikawa. ¿Alguien? No, Lick. ¿No? Ok. ¿Los de pescado? No, tampoco. Tampoco. Ok, Nada, es prácticamente, digamos, lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene diferentes problemas y lo que usted trata de enfocarse es dónde está la causa raíz del problema. Entonces, ¿qué ocasiona esto? De manera tal que usted pueda, ok, en su momento gestionar el riesgo desde la raíz. Es decir, no solo apagar un fuego como típicamente se hace en la gestión de riesgos, sino que usted, ok, identificó el riesgo puntualmente y a partir de eso generó documentación de cómo poder subsanar esa situación. Ok, entre otras cosas, bueno, análisis de supuestos y de restricciones. Y el otro día veíamos una lista de supuestos, por ejemplo, dentro de lo que era primer parcial. No vamos a enfatizar en eso. El análisis FODA o DAFO, que todos ya conocemos acá, que implica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo lo hemos trabajado eso, así que no vamos a entrar tampoco en mayor debate. Entonces, ojo, pero acá me centro en el título de este proceso, identificar los riesgos. Ahora, lógicamente, una identificación de riesgos va a estar, digámoslo, mejor realizada en la medida de que múltiples, ¿ok? Miembros de los equipos de las diferentes áreas propiamente del proyecto, pues se vean involucrados, ¿ok? Porque cada quien, y véalo de esta manera, bajo la concepción de lo que es la RBS. ¿Quiénes están a favor de que solo el Departamento de Tecnología participe en la formulación de la RBS? Me levantan la mano. Nadie. A ver, entonces les pregunto, ¿por qué no están a favor de que solo tecnología? Creo que también podría participar el departamento legal ya para los riesgos de legislación, normativas, eh, por ahí. Ok, gracias Katie. Y en efecto, y es que esa es la respuesta, porque si usted ve y nos remontamos a lo que es la RBS, todos los, por ejemplo, en ese nivel o en esa categorización del riesgo en su cuarta categoría, hay temas normativos, hay temas legales, que quién mejor que el área legal para despejarla.
¿ok? En todos aquellos elementos en los cuales, por ejemplo, son problemas de gestión de recursos, ¿quién mejor, ¿ok? Que la gente que gestiona recursos financieros, recursos económicos, como para poder hacer la identificación y no solo eso, sino que haga todo el acompañamiento en la definición de la respuesta al riesgo y en cómo se va a ejecutar en su momento. Entonces, a eso iba enfocada pues propiamente la pregunta cómo hacerlo y bueno, en la medida que nosotros integremos profesionales de las diferentes áreas de conocimiento, pues así, pues digámoslo, va a ser un análisis de riesgo, una RBS mucho más completa. Ok, nos queda media hora, vamos a tratar de avanzar. Ahora, en esa gestión de riesgos, bueno, usted hizo una gestión de riesgos, veámoslo desde este punto de vista, y muchas situaciones se pudieron materializar, pero usted tiene que generar propiamente un informe, ¿ok? Un informe basado en esa identificación de riesgos. Entonces vean qué contiene, ¿ok? ¿Cuáles son esas fuentes de riesgo generales, tal cual aquí está enmarcado, vea? Entonces, ¿esto por qué? Porque aquí estamos tratando de identificar qué fue lo que causó que estuviéramos nosotros expuestos a determinado riesgo y que quizás fue cierta cantidad de condiciones lo que permitió que entráramos y que ese riesgo se presentara. Entonces, esto me permite hacer un mejor tratamiento. Vean, segundo, información resumida sobre los riesgos individuales que pueden llegar a afectar en su proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene, digámoslo, un vasto conocimiento en relación a un riesgo que se va a presentar y usted lo tiene hasta conceptualizado, literal que usted está mejor preparado. Entonces, por esa razón, dentro de esto, ojo, usted tiene que tener muy en claro, ¿ok? La cantidad de amenazas a las cuales usted se va a ver expuesto, por un lado. Segundo, y véalo, aquí ya prácticamente estamos haciendo una conceptualización de lo que es un DAFO, un FODA, ¿ok? Vea, número de amenazas, número de oportunidades, ¿ok? Entonces ahí hay que, digámoslo, prácticamente tratar de sopesar ojo, recordemos que con lo que hablamos el otro día, si yo le digo a dos estudiantes diferentes que me realicen un FODA, va a haber mucha subjetividad de por medio, pero por eso es que nos queremos integrar en el momento que nosotros vayamos a hacer una RBS. Vea, tercero, la distribución de riesgos por categoría. ¿Esto en qué se traduce? En su esencia, esto es una RBS. ¿Por qué? Traduzcamos, distribución de riesgos por categoría. ¿Vimos categorías en la RBS? Sí. ¿Vimos una distribución muy coordinada, muy completa, con un nivel de asociación correcto? Claro que sí, entonces eso es la distribución de riesgos por categoría. Bien, métricas. Recuerden, lo que no se puede medir, usted no lo puede mejorar. Entonces, definitivamente, métricas para saber si, por ejemplo, la respuesta al riesgo fue eficiente. Porque de no ser así, bueno, viene un proceso de retroalimentación, viene un proceso de mejora continua, un proceso de reforma, entonces eso es inevitable. Ok, tendencias, importante, porque al final de cuentas recuerde que una tendencia usted la puede también sopesar, ¿ok? En función de lo que viene a ser información histórica que quizás usted tiene para la toma de decisiones. Entonces, si usted puede identificar una tendencia en particular relacionada con un riesgo, bueno, ni cosa mejor. Ahora bien, el otro día les hablaba y les comentaba de que existen dos tipos de análisis de... Buenas, estimados, disculpen, por alguna razón se me desconectó la sesión. Bueno, pero aquí estamos. Afortunadamente, prácticamente todos. Ok, voy a proceder nuevamente a compartir mi pantalla. Disculpas por el atraso. Ok, estábamos acá. Hablamos el otro día de que existen dos tipos de análisis. El análisis cualitativo de riesgo y el análisis cuantitativo. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Chile. Ok, perfecto. Listo, disculpen por el atraso.
Ok, vean, dentro del análisis cualitativo, ok, una cosa es lo que yo puedo cuantificar y otra cosa es todo lo que está relacionado con cualidades, ok, ya temas más como cuando comparo adjetivos, que es propiamente eso, una cualidad. Entonces, aquí lo relevante es todas esas situaciones que yo puedo evaluar, ok, pero ojo, desde una óptica cualitativa, porque si yo les digo, puedo hacer, y yo les pregunto, ¿puedo hacer yo una medición de la prioridad del riesgo, tanto cualitativa como cuantitativa? ¿Sí o no? Bueno, para empezar, cuando hablo de priorización de riesgo, yo tengo que tener muy en claro que priorizar un riesgo implica conocer los dos elementos por los cuales se mide la prioridad. ¿Cuáles son? Ya lo dije, probabilidad e impacto. Ahora, esa prioridad yo la puedo medir cualitativamente y cuantitativamente a la vez. Claro que sí. ¿Cómo yo pudiese medir, ok, cualitativamente la prioridad de un riesgo? A ver, cualitativamente, solo para saber si es un riesgo bajo, medio, alto, crítico. Y eso es cualitativo. Ahora, ¿qué implicaría que yo haga una medición cuantitativa de la prioridad del riesgo? Que yo diga, ok, el riesgo tiene una ponderación de 20 puntos porcentuales. ¿Por qué? Basado en el análisis de que la probabilidad es igual a 4 y el impacto es igual a 5. ¿Por qué? 4 por 5, 20. Entonces, ahí estoy cuantificando. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Nick. Sí, ok. Entonces, es eso propiamente. Entonces, hay que conocer definitivamente muchos elementos. Y vean, dentro de esa gestión de riesgos, bueno, está el análisis a nivel de ese diagrama de burbuja que ven ahí a la derecha. Y es que es sumamente importante para poder comprender la naturaleza del riesgo. Ok, entonces, aquí literal es que yo puedo tomar en consideración múltiples elementos de cómo realizar el análisis cualitativo de riesgos, que son todos estos, por ejemplo, y bueno, partiendo de eso, tomar ciertos criterios de tratamiento. Entonces, vean, a ver, ¿cuáles de esos criterios que están a la izquierda, pues digámoslo, son tanto más fáciles o más intuitivos de poder analizar? Creo que ahí solo hay prácticamente una palabra rara, ¿cierto? Sí, pero Propincuidad, creo que estamos de acuerdo. sí, esa es la más Ujú, rara. ok. Ahora, y bueno, en su momento la voy a explicar, pero vean, estos son criterios que usted puede definitivamente valorar, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una valoración, por ejemplo, yo tengo un riesgo X, ¿ok? Entonces, yo puedo tomar en consideración en una matriz, por ejemplo, todos estos enfoques o todos estos elementos, mejor dicho, y categorizar propiamente de manera semafórica, por así decirlo. Cuando digo semafórica, implica que si el riesgo es bajo, bueno, tengo un color verde. Cuando es, digámoslo, medio, puedo tener un color amarillo. Cuando tengo un nivel, digámoslo, alto, tengo un nivel naranja y cuando tengo un nivel crítico tengo un color rojo. Entonces, ahí estoy prácticamente haciendo un análisis cualitativo para determinar si es alto, medio, bajo, crítico o cómo. Entonces, yo puedo tener un riesgo y yo mido la urgencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la urgencia propiamente a nivel de
un determinado riesgo. ¿Cómo es la proximidad entre un riesgo y otro? Entonces, hay muchos elementos que es importante que nosotros podamos definitivamente valorar. ¿Ok? Entonces, consideren ese tipo de situaciones porque en definitiva, ¿sí? Es sumamente relevante. A ver, permítanme un momento. Ok, volvamos. Ok, qué tenemos acá? Bueno, urgencia está relacionado, si ustedes lo ven, la urgencia ¿con qué está relacionado? Bueno, está relacionado con el factor tiempo, ¿ok? Y esto va a depender del tipo de riesgo que yo tengo, pero cuán urgente resulta un riesgo, ¿ok? Bajo, medio, alto, entonces eso va a depender de la situación, pero está enmarcado en un ámbito de tiempo, ¿ok? La proximidad, ¿ok? También está relacionado con un ámbito de tiempo, ¿ok? ¿Qué implicaría la proximidad de un riesgo, ¿ok? ¿Cuán cerca estamos de que ocurra? ¿Sí? Entonces, a mí me interesa, yo pregunto, ¿sería interesante medir la proximidad de un riesgo? Sí, no, ¿por qué? Y ustedes dirán, quizás son elementos irrelevantes porque nada mejor que la probabilidad de impacto para poder tener un análisis un poco más concreto. Entonces, véalo. Si vemos, por ejemplo, el tema de la inactividad, ¿ok? Implica que usted pueda tener, por ejemplo, un determinado riesgo, pero que definitivamente no, digámoslo, es un riesgo dormido, por ejemplo. Un riesgo que definitivamente se va a mantener inactivo porque no existen las condiciones para que una situación se pueda llegar a potencializar. Ok, eso por otro lado. Y también tiene que ver, vean, los primeros tres tienen que ver con tiempo, urgencia, proximidad, inactividad. Ok, bajo el entendido de que proximidad es lo contrario de prácticamente la inactividad en materia de tiempo. Ok, veamos el otro. Vean, manejabilidad, controlabilidad, detectabilidad. Ok, esos tres tienen mucho que ver también, si los manejamos de tres en tres en ese caso. ¿Qué tan manejable es un riesgo? Ok, ¿qué quiere decir? Que si usted fácilmente puede gestionar un riesgo, ¿qué quiere decir? Que ese riesgo es de alta manejabilidad. ¿Ok? Ahora, de no ser así, ¿qué implica? Tiene una baja manejabilidad. ¿Y eso qué es lo que implica? Que el tratamiento, que la respuesta es sumamente compleja, por ejemplo. Controlabilidad. Ok, y esto pues prácticamente casi viene a ser lo mismo, pero ¿qué tan controlable puede ser a efecto de las condiciones que usted tenga en determinado momento dentro del proyecto? Ok, detectabilidad, que es otro criterio. Ok, ¿qué tan detectable es el riesgo en el momento que pueda llegar a ocurrir? Entonces usted determina bajo, medio, alto. Entonces, esto para efectos de que yo pueda tener certeza de que este riesgo ya lo tengo latente, ¿ok? Y que es altamente detectable por digámoslo, por la naturaleza del mismo riesgo. Ok, ahora, conectabilidad. ¿Qué implica la conectabilidad del riesgo? ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver con la RBS. ¿Qué significa? Que aparezca un riesgo y que en el momento que ese riesgo apareció, ¿ok? Digámoslo, los otros riesgos son como minas de suelo, ¿ok? Que están prácticamente por activarse. Un riesgo que se activa va a empezar a activar otros potenciales riesgos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una cierta conectabilidad entre un riesgo y otros en particular. Ok, tenemos la palabra rara, como decía el compañero ahí, la propincuidad. ¿Ok? Ahora, la propincuidad tiene que ver en relación a lo que son los interesados, ¿ok? Porque al final de cuentas resulta una medida de riesgo, ¿ok? De cómo un interesado, por ejemplo, percibe si prácticamente ese riesgo es importante o tiene cierto nivel de significancia o no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un riesgo X y ese riesgo X tiene la atención de cierta comunidad de interesados, yo puedo decir, ok, ese riesgo tiene una alta propincuidad, ¿sí? Entonces,
Esto es un tema del criterio que tiene el interesado en relación a un riesgo en particular. Entonces, a partir de eso medimos la propincuidad. Ok, el impacto estratégico. ¿Qué es lo que implica el impacto estratégico? Bueno, esto es en relación propiamente a los intereses que se manejan en la alta gerencia. ¿Ok? Entonces, sí afecta de gran medida a la alta gerencia, entonces diríamos, ok, tiene un alto impacto estratégico. Si es irrelevante para la alta gerencia, entonces, ¿qué diríamos? Ah, tiene un bajo impacto estratégico. Ok, ahora pasemos a este pequeño diagrama acá, solo para que conozcan cómo es que funciona. Y es que, por ejemplo, bajo el sentido de que dependiendo del tamaño de la burbuja es el valor del impacto, ¿qué quiere decir esto? Que este riesgo, por ejemplo, tiene un impacto bajo. Ok, vamos a utilizar el apuntador porque quizás no se determina dónde es que estoy. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo considero este riesgo de esta burbuja en donde me estoy moviendo? ¿Qué quiere decir? Que tiene un impacto grande. Que tiene un impacto alto, pero nótese otra cosa también, que tenemos dos líneas punteadas, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica? Traduzcas esas líneas punteadas en algo que hemos venido hablando. Apetito de riesgo, ¿ok? Y lo que es tolerancia al riesgo. Entonces, ahí lo que implica propiamente es dónde van a ser aceptables o no determinados riesgos en caso de que puedan surgir, ¿ok? Entonces, es un tema también de momentos, porque quizás un riesgo aparece ya cuando es irrelevante para el proyecto. ¿Ok? Entonces, significa que hay una alta manejabilidad, controlabilidad y ese tipo de cosas a nivel de criterios. A ver, pregunto, ¿se entiende los criterios para poder gestionar los riesgos de una manera cualitativa? Pero un silencio negativo. Pregunté si se entendió, estimados. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ok. Bien. Ok. Sigamos entonces. Ya lo habíamos dicho el otro día. ¿Cómo se prioriza un riesgo? Bueno, en función de lo que es probabilidad por impacto. Y aquí el punto es poder multiplicar esa probabilidad por ese impacto y tener un valor total de riesgo que me determine cuán alta puede llegar a ser. ¿Ok? Pero eso ya vendría a ser más que todo en lo que vendría a incurrir en un análisis cuantitativo de riesgos. Ok. Ahora, dentro de esto, lo importante es poder tener alternativas. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a gestionar los riesgos en este caso? Porque lo importante es que nosotros podamos planificar nuestra respuesta. ¿Ok? Es decir, cuáles son las estrategias que tengo para, digámoslo, hacerle frente a los diferentes riesgos que se puedan presentar. Entonces, vean propiamente, porque cuando yo digo y hablo de riesgos generales, estas son las estrategias que yo tengo y que el Penbook también, pues prácticamente trata de, digámoslo, enfatizar, ¿ok? Que usted lo pueda evitar, que lo pueda explotar, que lo pueda transferir o compartir, que lo pueda mitigar o mejorar, o que definitivamente tenga que aceptarlo, que es un riesgo del cual no se va a poder deshacer y va a estar latente indistintamente de las actividades de control que usted realice. Ok, eso de manera general, pero lo podemos ver también a nivel individual, ¿ok? Y vamos a tener, ojo, así como lo ve, estrategias a realizar en caso de que se presente una amenaza y estrategias para oportunidades en caso de que este también se presente. Lógicamente, vamos a encontrar que si usted lo ve, en ambas vamos a poder escalar, en ambas vamos a poder aceptar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes ven las tres del centro, tienen una pequeña variante, ¿ok? Porque una cosa es evitar en las amenazas y es explotar en las oportunidades. Es mitigar en las amenazas y mejorar en las oportunidades. Es transferir en las amenazas y compartir en lo que son las oportunidades. Entonces, hay ciertas diferencias propiamente. Ahora, véase y nótese que en ambas, el escalar pues prácticamente a nivel de criterio vendría a ser lo mismo. Lo único que usted tiene que hacer es una evaluación
si el riesgo potencialmente es una amenaza o es una oportunidad. Entonces, de ahí vamos a partir. Igual vamos a hacer un par de ejemplos en la siguiente clase. Recuerden que mañana es un tema de evaluación puntualmente. Pero, ¿cuál es el punto acá? ¿Cuándo usted escala un riesgo? Cuando no ¿Cuáles estamos en son los? manos de resolver el mismo. Ok, cuando está fuera de su competencia. Ok. Y no solo cuando está fuera de su competencia, porque quizás no le puede dar tratamiento, sino que también cuando está prácticamente también fuera de su autoridad, ¿sí? Porque usted, ojo, en una línea de defensa propiamente hablando, voy a poner el ejemplo, en un helpdesk, usted netamente, usted quizás tiene la capacidad para resolverlo, pero usted lo escala porque quizás no es una competencia suya. Entonces, usted escala un riesgo, una, porque no lo puede atender, porque no tiene la capacidad técnica, o dos, porque no tiene la autoridad. Entonces, porque hay niveles de escalabilidad. Entonces, así mismo suceden los riesgos. Ok, entre evitar y explotar. Bueno, cuando usted evita, significa, ok, que va a tratar netamente en la no ocurrencia. ¿Ok? Y explotar, bueno, es tratar de, digámoslo, potenciar, sacar el provecho de una situación para generar un riesgo positivo. ¿Ok? A diferencia también de lo que existe entre el mitigar y mejorar. ¿Ok? Usted mitiga cuando propiamente se le presenta un riesgo, usted genera actividades de control y lógicamente logró minimizar el impacto de un riesgo. Ahora, cuando es una oportunidad, bueno, vean, hay actividades de mejora también para poder sacar provecho de determinadas situaciones. Vean en el siguiente, transferir y compartir. Bueno, no es lo mismo. Porque aquí estamos enfocados, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la propiedad del riesgo. ¿Qué pasa y cuál será la diferencia entre transferir y compartir? Transferir es que lo llevo de una unidad a otra y me libero de él. Correcto. En compartir es que pido ayuda o que alguien me ayude, pues en ese sentido a trabajar ambos, dos unidades en un mismo problema. Ok. Y ahí está la respuesta a lo que estaba preguntando. Cuando usted transfiere, usted deja en alguien más la responsabilidad. Y usted se libera, como dijo el compañero. Y cuando usted comparte, ¿qué quiere decir? Ok, vamos a gestionarlo dos o tres unidades, pero todas las unidades vamos a tener responsabilidad. Entonces, ese es un efecto de compartir. Entonces, y por último, el aceptar, ¿qué es lo que implicaría? Bueno, pese a que yo tenga actividades de control, pese a que yo tenga cualquier cantidad de monitoreos, el riesgo siempre va a estar latente, siempre se puede presentar. Entonces, literal, aprendo a vivir con ese riesgo. Entonces, tengo que aceptarlo. ¿Sí? Entonces, luego vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, implementar la respuesta al riesgo, ¿qué es lo que implica aquí netamente? Bueno, recuerde que usted hizo una identificación, hizo una planificación, hizo un análisis cualitativo, hizo un análisis cuantitativo. Lógicamente, todas las actividades de control y todo aquello que usted tiene como una respuesta al riesgo, lo implementa. Lógicamente, más adelante vendrá un tema de monitoreo, porque si usted implementó una respuesta al riesgo y usted no ve que surtió mayor efecto, bueno, lógicamente le va a tocar replantear. Y recuerde que usted tiene que tener N cantidad de opciones en el momento que usted necesita hacer un manejo de riesgos. Entonces, por esa simple y sencilla razón. Ok, vean, lo vamos a dejar por acá. Bueno, de hecho, hasta ahí termina la presentación, el resumen. Recuerden que mucha información también está dentro de lo que es el campus virtual para que lo tome en consideración. Recuerde que mañana es día de examen, ¿sí? En la clase de proyectos. Así que a las 5 todos listos, por favor. Eh, procuraré que el examen sea entendible en todas sus facetas. Y bueno, sin más, desearles éxito. Solo un anuncio para los compañeros de auditoría. Hay una complicación que tengo y propiamente vamos a replantear esa clase, pero mañana sí nos vamos a reunir para efectos de poder desarrollar el caso de estudio. Entonces, no quiere decir, en este caso, que no va a haber clase, ¿ok? Sino significa que ustedes van a utilizar esa hora para coordinar con el equipo, con el grupo de trabajo, lo que es el caso de estudio que vamos a discutir mañana. ¿Les parece? Enterado, Rick. Ok, perfecto. Igual lo voy a publicar en el campus de que vamos a utilizar la clase para efectos de
ultimar detalles del desarrollo del caso de estudio. Buenas tardes, estimados. Saludos y éxito para todos en el examen de mañana. Lick, una consulta, Lick. Adelante, le escucho.